¿Sabíais que se ha secuenciado el genoma de cientos de miles de personas? Hace unos 20 años se invirtieron 3.000 millones de dólares para conocer el de una persona y costó años de trabajo en salas llenas de máquinas. Y ahora, un genoma de una persona, o lo que es lo mismo, la cantidad de ADN que tenemos en todas nuestras células, se puede conseguir por unos $1.000 y ya existen secuenciadores que cabrían en un bolsillo. Hola, soy Virginia Díez y soy estudiante predoctoral en el IDIVEI. Una inversión inicial y el trabajo de muchas personas han conseguido que si yo ahora me froto la mucosa bucal y la pongo en este tubo, después de un adecuado procesado y análisis de los datos por un profesional como podrías ser tú, un médico te podría decir que tienes predisposición a alguna enfermedad hereditaria e incluso podrías hacer un cambio en tu estilo de vida para poder prevenirlo. ¿Os gustaría conocer cómo el ADN puede influir en la aparición de enfermedades y contribuir con este conocimiento a solucionar problemas que nos preocupan a todos, como es el cáncer? Mi respuesta a estas preguntas hace unos años fue ¡sí! Entonces decidí dedicarme a la investigación y ser científica. Y ahora ya soy bioinformática y me dedico principalmente a estudiar las variaciones comunes del genoma. Estas variaciones genéticas, que probablemente tú y yo tengamos en todas nuestras células, regulan los niveles de expresión genética en el colon. ¿Y esto para qué? Pues si conocemos los mecanismos celulares por los cuales las células funcionan, es mucho más fácil poder corregirlos cuando fallen. La ciencia básica es importante. Y la verdad es que del genoma conocemos muy pocas regiones. La mayoría de ellas no se conoce su función y es lo que se llama como la parte oscura. ¿Y cómo es eso de estar en un grupo de investigación? ¿Cómo investigamos? Pues en nuestro grupo hay una sala donde estamos todos los bioinformáticos y estudiantes que estamos sin bata, solo con un ordenador, pero no un ordenador normal, tiene que ser un ordenador con grandes capacidades, lo que se conoce como clúster de computación. Con eso programamos y hacemos análisis estadísticos analizando gigas y gigas de datos. Los resultados que obtenemos tienen aplicación principalmente en cáncer y los presentamos en congresos y reuniones donde van investigadores e investigadoras de todo el mundo. Allí podemos aprovechar para hacer nuevas colaboraciones y, por qué no, también irnos de fiesta. En los grupos de investigación hay gente muy diversa, en puntos de su carrera distinta, con orígenes diferentes, que hablan distintos idiomas, que han estudiado distintas carreras. Digo mucho distintos. Todo ello nos ayuda a enriquecernos y la verdad es que nuestro día a día es un aprendizaje continuo y todos colaboramos con un mismo objetivo. Sinceramente pienso que contribuir al desarrollo tecnológico y generar nuevos conocimientos que ayuden a resolver problemas está al alcance de vuestra mano y estoy segura de que algunas de vosotras participaréis en esta revolución.